Rodriguez. He's part of the exhibiting project that I presented yesterday. In fact, he is the developer of the exhibition and Expo Finder system that I explained yesterday as well. And we're going to follow the same dynamic than other days. So we present firstly all the presentations, all the papers, and after that we can start the conversation, the debate, and the interchange of ideas. Me gustaría presentaros a Antonio Cruz Rodríguez, que es profesor del Departamento de Historia del Arte. Es también miembro del equipo del proyecto Exhibition que ya presenté ayer y en realidad es el desarrollador del sistema Expo Finder que también expliqué. Vamos a seguir la misma dinámica del resto de sesiones. Vamos a hacer primero las presentaciones con un pequeñísimo turno de preguntas para cada una de las presentaciones y luego damos inicio al turno de debate y, en fin, la mesa redonda y ya cerramos y hacemos las conclusiones finales del encuentro. Así que os dejo con Antonio Cruces, que va a ser quien hoy modere la sesión. Buenos días. Sí. Buenos días. Gracias por la presencia de todos. Creo que es un congreso interesante e importante. Lo que pasa es que, bueno, pues al ser unas fechas complicadas en algunas ocasiones no siempre es posible la presencia de todo el mundo. No obstante, hoy tenemos una interesante mañana de exposiciones que seguirán un turno marcado por el programa que todos tenéis, que podéis disponer de él, y yo me limitaré en principio a dar paso a cada una de las personas que intervienen. Vamos a comenzar con una exposición titulada Interacción con la cultura artística contemporánea, la mediación y el museo virtual en la colección del Museo Ruso San Petersburgo, Málaga. Será presentado, aunque en el proyecto figuran otras personas, será presentado por Jaime Mena. Bueno, también pueden... tenía noción de que solamente, pero entonces también Jaime Mena, José Manuel Moreno y Alba Mateo. Pues adelante y todo. Muchas gracias. Sí, bueno, realmente el proyecto es un proyecto común, es un proyecto de todo el Departamento de Educación del museo donde nos encontramos hoy y bueno, pues al final decidimos subirnos 3 por no subir todos, pero sí que quisiera citar que también estáis sentada Katy, que es un elemento también esencial del equipo, al igual que Lucía, que no está porque bueno, empezaba sus vacaciones y tampoco era plan de complicar esa estancia. Pero bueno, sí quería subrayar eso, ¿no? Que es un proyecto de un equipo y bueno, por no dilatarme mucho, cuando se plantea el congreso, nosotros vimos la temática, nos parecía interesante cuestionarnos nosotros como un departamento de educación qué podíamos aportar a un congreso de estas características, ¿no? Un congreso donde hay una gran tradición sobre base de datos, sobre cómo trabajar con las fuentes y una serie de conceptos alrededor de la cultura digital, ¿no? Entonces en ese momento me pareció interesante revisar qué es lo que estábamos haciendo nosotros, porque claro, la propia dinámica de un museo es que no siempre tenemos tiempo para digamos, teorizar sobre lo que hacemos. Es decir, nosotros somos un equipo que venimos también de la universidad, que venimos de la investigación, que llevamos mucho tiempo trabajando hemos trabajado en otras instituciones y al final lo que consideramos que rondaba en torno al congreso era esta gran pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo favorece el arte contemporáneo y la cultura digital el acercamiento al museo? Es decir, todo eso que hemos estado viendo, toda esa manera que hemos visto pues, ayer en presentaciones también de cómo conocer qué exposiciones se producen, qué tipo de dinámicas hay de relación con el arte, cómo ampliar
un detalle de una pieza en 3D que nos permite acceder, es decir, de alguna manera creo que eso nos dirigía hacia esta pregunta, ¿no? Y en nuestro caso es interesante el hecho de que somos una colección, es decir, somos una sede de un gran museo, que es el Museo Estatal Ruso, donde hay 3 piezas esenciales en nuestra identidad como institución. ¿Cuáles son? Unas exposiciones anuales y temporales que van cambiando regularmente, una intensa programación cultural y una serie de espacios de consulta y formación. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente lo que nosotros estamos planteando es un museo acorde a la realidad contemporánea, donde hemos escuchado esa exigencia del público y donde hemos ido adaptándonos a ese cambio de paradigma del museo. O sea, el museo deja de ser un gabinete y se transforma en un espacio dinámico. Es decir, estamos planteando una experiencia activa del patrimonio. Muy importante la idea de experiencia. ¿Por qué? Porque no es un mero concepto. Cuando hablamos de experiencia estamos hablando de toda una tradición conceptual, toda una tradición de entender qué está ocurriendo en Europa y cuando se habla de experiencia se habla de situar a la persona en el centro. Es decir, vamos a escuchar dónde está el hombre y la mujer, dónde está el individuo y de qué manera se relaciona desde su propia experiencia personal. Es decir, cada singularidad nos permite acceder de una manera diferente al arte. En ese caso es cuando poco a poco, a partir de los 70 y los 80, aparece el concepto de mediación cultural, que lo que hace es escuchar estas dinámicas, atender y buscar modelos que nos permitan entender qué ocurre y diseñar acciones para ser coherentes con la gente y con ese público. Entonces es donde entramos nosotros, ¿no? Nosotros nos cuestionamos eso y planteamos que como mediadores es determinante atender al proceso artístico y a las nuevas tecnologías como el elemento que realmente dinamice la experiencia del museo. En nuestro caso, una experiencia más conducida, pero ahora veremos que hay otras cosas donde no estamos físicamente, pero donde sí se conduce al visitante, que es el museo virtual. ¿De acuerdo? Pues quiero darle la palabra a José Manuel, que es el que nos va a ir pues, bueno, presentando el museo virtual. Hola a todos, buenos días. Bueno, a mí me ha tocado la parte quizás más teórica de un recurso que tiene el Museo Estatal Ruso de San Petersburgo y que es, como podéis ver, el museo virtual. El museo virtual lo definen con 3 I mayúsculas, ¿no? Innovador, interregional e internacional. Es un proyecto que obviamente lo que permite es acceder a las colecciones del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo desde todo el mundo de manera libre. Pero quizás traspasa un poquito lo que es el concepto tradicional de museo virtual, de acceso a unas colecciones que quizás no se pueden visitar, o de un museo que no existe y solo se crea en la red. La singularidad reside en este proyecto que nace en el año 2003, en que combina una sede física, siempre, con una plataforma de contenidos digitales. Y, sobre todo, que nace de la idea de colaboración en red. Solo es posible si todas las redes colaboran en común. Nosotros tenemos también aquí bueno, una captura de pantalla de lo que es la idea virtual o la idea online de lo que es el museo virtual. El museo virtual también tiene esta faceta, obviamente, como todos los museos del mundo, con una página web que sirve de aglutinante de información para todos los integrantes de la red del proyecto. Como podéis ver en esta captura, pues tiene una serie de pestañas con noticias, las redes del museo virtual, recursos online, los proyectos y los contactos de todas y cada una de las sedes del museo virtual ruso. Aquí podemos acceder, por ejemplo, a trabajos de aplicaciones multimedia, visitar de forma virtual las exposiciones del museo ruso, no sé, acceder a imágenes en altísima resolución. Yo he tenido la suerte de estar allí y he visto el proceso por el cual desarrollan una gran cantidad de imágenes que les permite ese acceso virtual, ¿no? También en el museo virtual tienen una faceta de programación y de desarrollo de dispositivos digitales de mediación. Sí, efectivamente ese soy yo, jugando con algunos de los elementos, que ahora veremos dónde están. En una experiencia única y exclusivamente digital de acceso a la historia del edificio sede del museo virtual, que ahora entraré en ello, y que te permite conocer la historia de los zares. Por ejemplo, esos son vestimentas de los zares, un dispositivo que te hace virtualmente vestirte con esos ropajes antiguos, y a la derecha tenéis una imagen
de un libro que, claro, cuando a mí me lo enseñaron en principio y no conectaron el sistema, pues dije yo, ¿dónde está la gracia? Pues es un libro completamente en blanco. Si os fijáis en los haces de luz que vienen de arriba abajo en esa luz cenital, es la proyección de todos los contenidos. Tú vas pasando páginas y se va recreando en ese libro, toma vida a través de esos contenidos digitales y te va contando la historia tanto del edificio, las colecciones del Museo Ruso y demás, ¿no? Como os decía, es un proyecto que ofrece la oportunidad a nivel mundial de acceder a la mayor colección de arte ruso del mundo, ¿no? Esto permite, no sé si os habéis dado cuenta que Rusia es el país más grande del mundo y que tiene varios usos horarios dentro de su propio país. Esas sedes virtuales permiten a todas esas sus sedes o filiales, por ejemplo, imaginad en Kamchatka con respecto a San Petersburgo, la enorme diferencia que hay, hace no tener que ir físicamente a conocer las colecciones, ¿no? Eso salva a nivel nacional una gran barrera física y a nivel internacional, pues bueno, de conocimiento de unas colecciones que quizás no sean tan conocidas, y segundo, acceder libremente a todos esos contenidos en gran calidad. En el fondo lo que se persigue es aplicar unos recursos digitales como una parte esencial para nosotros, para la mediación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un museo del siglo XXI, lo que comentaba Jaime, es decir, adaptarnos a esas necesidades del público del nativo digital, que ahora después hablaremos. En cuanto al museo virtual, bueno, acabáis de ver las aplicaciones de la sede física. La verdad es que es un espacio muy interesante. Tiene como 3 patas de actuación: la propia sede física del museo virtual, que es un edificio de acceso al castillo de San Miguel, al complejo de los 5 palacios del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo. Esa visita es completamente virtual, es decir, tú vas pasando por salas y todos los dispositivos del parque que hemos puesto en la fotografía son los que muestran las dinámicas que allí se hacen. Tenemos el centro multimedia, que es el lugar donde se centralizan todas las actividades colaborativas y se puede visualizar todo lo que ellos hacen. ¿Si puedes pasar, Jaime, por favor? Este es el centro multimedia, está dotado de la más alta tecnología porque además ellos están muy orgullosos de ello, cuando vas allí es lo que más les encanta enseñar. Tienen una sala con una pantalla de proyección semicircular enorme, y esto les permite las conferencias, charlas, seminarios que pueden ver en los 58 museos y 190 filiales que tienen en Asia, Rusia y nosotros que también formamos parte de esas filiales, ¿no? Esto permite tener un centro en el cual tú haces una conferencia, como por ejemplo estamos haciendo aquí, y en directo en streaming la están viendo en 58 museos, como os decía, total 190 filiales, ¿no? Esta pantalla que veis aquí abajo a la izquierda es el elemento central de esa aplicación tecnológica. Es como una tableta enorme en la cual van disponiendo todos los elementos digitales, las imágenes de alta resolución y demás, que permiten a las distintas filiales ver, visualizar en sus pantallas todo lo que está ocurriendo en el museo virtual. Aquí tenemos otro de los dispositivos, que es la programación y diseño de los recursos digitales para los museos, no solo del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo y sus 5 palacios, sino para toda la red de 58 museos en Rusia y países del ámbito de la relación histórica con Rusia, que les piden consejos para esas aplicaciones, recursos físicos y virtuales para la interpretación de la obra de arte o de la mediación física en sala, como podéis ver, de esta obra de arte. Aquí hay 2 elementos, una tableta abajo a la derecha y en alta resolución una propia historia destacada de los personajes que aparecen ahí en el cuadro. Como podéis ver, el ámbito físico y el ámbito digital, el ámbito analógico y el ámbito digital, que ahora después también mi compañera Alba hablará. En cuanto yo voy a terminar ya, bueno, aquí tenéis otro de los dispositivos que ellos desarrollan. Tienen un sector de programación, un departamento de programación, donde van elaborando todas esas necesidades que los distintos museos los van pidiendo. Como podéis ver, abajo a la derecha tenéis una interpretación del Castillo de San Miguel y arriba una serie de dispositivos táctiles en los que el público, pues encantadísimo, ¿no?, con tal de trastear y experimentar y que la experiencia sea completa, aparecen por ahí. Y bueno, por último estamos aterrizando ya en nuestra sede, la sede de malagueña del Museo Virtual. Específicamente nosotros lo que hacemos es poner a disposición del público un espacio físico también
en la primera planta de aquí, de la colección del Museo Ruso, que cuando tengáis un segundillo os invitamos a visitar, que está justo antes de la entrada de la colección anual, de lo que hace las veces de exposición permanente, y tiene dos maneras de ser usada. Una individual, es decir, cualquier persona puede entrar sin necesidad de comprar la entrada a este espacio y entrar en sus ordenadores y ver todos los contenidos digitales que ellos tienen. O bien, de manera en grupo, es decir, con el equipo de educación, que es el responsable de la gestión de este espacio, con actividades que de momento hemos llevado a cabo con centros educativos, familias y alguna que otra que no aparece por ahí, con colectivos de mayores. Es una plataforma que nos permite disponer de una serie de dispositivos, de recursos digitales multiformato, quiero decir, por ejemplo, pues vídeos, catálogos electrónicos, juegos, imágenes en alta resolución, que o bien las utilizamos en el propio espacio del museo virtual, o bien las llevamos a un elemento portátil como es la tableta y lo hacemos dentro de la sala, ¿no? Por último, comentaros, aquí tenéis esa pantalla semicircular de la que antes os hablaba, que esto nos permite conectarnos con el resto de las filiales. Aquí, en el auditorio, se ha llevado a cabo una serie de conferencias y de actividades que han podido ver escolares, estudiantes de San Petersburgo y nosotros, los malagueños. Es decir, hemos interconectado esas dos identidades, la parte malagueña, la parte española y la parte rusa, a través de las nuevas tecnologías. Pues nada, eso es el museo virtual. Entonces, a partir de ahí, ya por ir siendo rápido, que nos estamos extendiendo, realmente nosotros lo que hacemos es transportar esa idea del e-learning a lo que se viene llamando últimamente como el m-learning, que son formas diferentes de mediación. Entonces, lo que queremos exponer rápidamente son dos intervenciones que hemos hecho con público, donde esas ideas digitales las transponemos como acción educativa, y buscando un equilibrio entre lenguajes, ¿no? Entre lo analógico y lo digital, que es lo que va a presentar Alba ahora rápidamente. Pues buenos días a todos. Os voy a presentar una experiencia que tuvimos de público intergeneracional, que era para los sábados en familia. Y bueno, era el acercamiento sobre todo de las creencias de los duendes, las fantasías, desde un público muy infantil, también con adultos, y a través de ello llegar también a los videojuegos. Entonces era bastante interesante porque, bueno, a través de cuadros que en un principio no se ven animales fantásticos ni nada, ellos fueron viendo que quizás sí que había, ¿no? Entonces, bueno, sí. Luego, a partir de ahí, pues también entender que siempre tenemos una necesidad desde el inicio de expresar nuestra creatividad, ya sea a través de la pintura o bien enfocándonos más dependiendo de la edad, ¿no? Y también ya más adelante con las nuevas tecnologías, etc. Pásame antes, por favor. Antes. Bueno, aquí podemos ver cómo usamos también el tema de los vídeos y todo, de diferentes artistas que tenemos que son más contemporáneos, y también con la tablet. Bueno, de esta manera pues adquirimos criterios narrativos y de dimensión también de juego, en lo que ellos primero tenían que bocetar una idea. A partir de una foto que le hacíamos con un dispositivo móvil. Entonces tenían que pensar ellos a través del retrato, generando ese paralelismo, en qué personaje fantástico se querían convertir. Después de eso, tenían que adaptarse a un editor online que es de libre acceso siempre que tengas internet, y entonces tenían que ir adecuando las herramientas tecnológicas, que ellos normalmente no habían usado este programa, o sea que era bastante nuevo, y tenían que ir adaptándose el criterio y aceptar lo que iba pasando, ¿no? Que eso también es muy interesante, ver cómo su retrato, algo que reconocen todos los días, se iba transformando y a lo mejor no le gustaba, ¿vale? Entonces eso era muy interesante. Y bueno, sí, pues generar también... vale, bueno... Los duendes son muy malos. Bueno, pues la actividad concluía en cuanto a que cuando ellos tenían impreso lo que habían generado digitalmente, luego con rotuladores permanentes, muy interesante también, iban completando a nivel también de manufactura lo que habían hecho de manera digital. Entonces quedaba muy chulo. Luego otra de las actividades que hicimos es ir desde lo digital a lo analógico, en cuanto a que esto, por ejemplo, es para un público joven
Y tenemos, bueno, luego si queréis lo veis, pero tenemos una exposición que es de artistas contemporáneos rusos, en la que también se juega mucho con soportes digitales. Por ejemplo, tenemos un artista que trabaja con los vinilos, entonces, que es Pusenkov, tanto la primera como la última son obras de él. Y era también entender cómo ellos viven en un medio que es totalmente digital. Los jóvenes ven las imágenes, interiorizan las imágenes y crean imágenes que son digitales desde el inicio con filtros, y con ello ir acercándome también, ¿no? Bueno, la de en medio, Tselkov, también es muy interesante porque es una nueva estética. Entonces, no solo es también concebir unos nuevos colores y unas formas muy artificiales de concebir también la pintura y otras estéticas. De probar la mayor brevedad posible, Voy. aunque es interesantísimo. Voy. Súper rápido. La Ya termino. La luz roja del fondo. Bueno, ¿qué es lo que hacíamos? Pues en realidad, analizando el valor de la luz, los colores y todo este tema de lo digital, usábamos un material bastante interesante que es el papel burbuja, y utilizábamos el concepto del píxel. Entonces, utilizábamos el papel burbuja y ellos tenían que generar una composición y una imagen a través de esos puntos, también analizando los puntos, los colores luz y otro tipo de colores para componerlos. Entonces, una vez que habían hecho una composición con ese papel burbuja a nivel pantalla, ¿okay?, lo poníamos en estas cajas de luz y volvían a recomponer en grupo, y bueno, quedaba bastante interesante y bastante cercano, aun siendo un material bastante cotidiano y muy de reciclado también. Pues eso es todo. Tenemos una breve conclusión, pero en cualquier caso ya lo habéis visto, ya habrá salido, que básicamente pues, nos permite trabajar con un lenguaje coherente a la realidad, nos permite atender a lo que hay actualmente, y también pues esa última pregunta, que también nosotros mismos estamos transponiendo estructuras analógicas hacia lo digital, y que necesitamos cuestionarnos modelos específicamente y puramente digitales que estén más acordes y que no sean simples traducciones. Muchas gracias.